tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Todos hemos sufrido algún tipo de pérdida en la vida. Muchas personas se encuentran en medio de procesos complicados de duelo. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Duelo y fe. Bienvenidos a la primera parte de la serie titulada Duelo y Fe. Vivimos en una cultura a la que no le gusta reconocer las pérdidas ni el impacto que éstas tienen sobre los individuos. En nuestra sociedad, muchas personas intentan tanto disfrutar la vida que se olvidan de la muerte. Dicho de otra manera, muchos se pasan la vida negando la muerte. En cuanto a la muerte, ni siquiera la menciones, exclaman algunos, bloqueando tal posibilidad en sus mentes y corazones. En un rotundo contraste a esto, la Biblia mira a la muerte cara a cara. Cuando David y Jonatán hicieron un pacto de amistad, David le expresó a su mejor amigo en 1 Samuel capítulo 20, versículo 3, lo siguiente: el Señor es testigo, lo mismo que tú, Jonatán, de que estoy a un paso de la muerte. David reconoce estar a un paso de la muerte, no a 1 kilómetro, ni a años luz de la muerte, sino a un paso de esta. En Wittenberg, Alemania, la ciudad en la que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en el siglo XVI, se encuentra este arco que podemos apreciar en la siguiente fotografía, con un arte en la parte superior que nos recuerda que la muerte puede suceder en cualquier edad. En nuestros días, la negación y el bloqueo ante la realidad de la muerte o la pérdida han fomentado que la mayoría de nosotros ignoremos tanto el proceso como la normalidad del duelo. Esto ha provocado que la lucha de muchos sea aún más difícil y complicada cuando tarde o temprano se enfrentan al inevitable luto o la pérdida. Evitar hablar del tema no elimina en lo absoluto la experiencia del duelo, solamente la empeora. Por desgracia, el ámbito religioso no es la excepción. Una gran cantidad de creyentes han sufrido que su dolor haya sido minimizado por sus líderes religiosos y hermanos en la fe. Cuando estos les han animado a tener una especie de duelo light o ligero, como si tal cosa existiera. Expresiones como supéralo lo antes posible o solo sigue adelante con tu vida no son más que un escapismo espiritualizado que busca eludir el dolor sin éxito alguno. Esto también evidencia la negligencia y la evasión que algunos cometen al ignorar cómo respaldar verdaderamente a una persona que atraviesa por una pérdida significativa. La tendencia de muchos es abordar el duelo de las personas superficialmente, cuando lo cierto es que no se puede tratar superficialmente algo que afecta tan profundamente a las personas. En un contexto muy distinto al que estamos abordando en esta ocasión, pero que en cierto sentido nos brinda claridad, Dios señaló a los líderes religiosos del séptimo siglo antes de Cristo, en tiempos de Jeremías, por no llevar verdadera sanidad
a las heridas de su pueblo, diciendo, porque curan las heridas de mi pueblo de manera superficial y dicen, todo quedará en paz, tranquilos, cuando en realidad todo está mal. El principio que extraemos de este versículo es que no se puede curar superficialmente una herida que es profunda. Por consiguiente, las heridas que produce la pérdida en una persona no deben abordarse con ligereza ni superficialidad. De los varios casos que he conocido en los que de alguna manera me he involucrado con el fin de respaldar a los dolientes, quiero mencionar específicamente dos. El primero es el caso de una mujer que estuvo cuidando por más de 3 años a su hermano enfermo, quien estaba atravesando por una de las enfermedades más difíciles tanto para el enfermo como para el cuidador. Me refiero a la esclerosis lateral amiotrófica. Esta mujer, después de cuidar a su hermano por más de 2 años en casa, lo acompañó también todos los días en el hospital donde él estuvo por más de 1 año internado, hasta que él finalmente falleció. Justo después de que su hermano murió, ella, con el desgaste de más de 3 años, exhausta físicamente y devastada emocionalmente, escuchó a su pastor decirle, levántate ya y supéralo. Aprende de fulanito, que se murió su hermano, y al día siguiente ya estaba en el trabajo. Y siguió como que nada, hace lo mismo. Esta mujer me externó cómo estas palabras de su pastor, en lugar de traer alivio o ayudarla, simplemente la dañaron y lastimaron más. Él trató de curar superficialmente una herida demasiado profunda. El segundo caso es el de una persona que vio desde la calle cómo se quemaba la casa de sus padres. En ese incendio, lamentablemente, fallecieron su padre y su hermano. Tristemente, su líder religioso cayó en las mistificaciones que abundan en el evangelicalismo y lastimó mucho más a esta mujer. Este pastor le dijo que Dios le había revelado que un demonio se estaba paseando entre las llamas, mientras que su padre, el padre de esta mujer, se quemaba y el hermano moría de asfixia por el humo. Luego este pastor minimizó cruelmente el doble duelo de esta mujer, a tal grado que ella, indignada y exasperada, le dijo, pastor, no fueron 2 perros los que se murieron, fueron mi padre y mi hermano. Quizá alguno de ustedes se identifique con situaciones como esta. Si estás escuchando esta predicación, es probable que estés experimentando dolor y estés buscando respuestas. Quizá has buscado apoyo y asistencia en tu proceso de duelo, pero te has topado con personas que, a pesar de sus buenas intenciones, han terminado por hacerte más daño, ya que en lugar de ayudarte a avanzar, te han obstaculizado y sientes que te has quedado estancado o incluso que te has hundido aún más. Podría ser que quienes te quisieron ayudar hayan hecho lo correcto, pero te fue insuficiente. Sus múltiples intentos, aunque fueron acertados, no bastaron. Quizá otros intentaron repararte, entre comillas, pero lo cierto es que no necesitas que te reparen porque nadie, ningún ser humano, tiene la capacidad de hacerlo. Más bien requieres una mayor comprensión de las diversas facetas y fases del duelo, de lo que puedes esperar experimentar en el día a día y de lo que puedes hacer para poco a poco, paso a paso, peldaño a peldaño, seguir adelante. He atendido a personas que en su proceso de duelo se perciben a sí mismas como defectuosas, como raras o extrañas. Algunos han dicho expresiones como soy el único que ha pasado o experimentado esto. Me siento mal porque he reaccionado así o porque he pensado tal cosa y porque le he dicho a Dios tal otra cosa y les he hecho ver que en realidad no son tan únicos ni tan raros como piensan.
que muchos hemos experimentado algo similar y que después de todo no están tan solos como se lo imaginan. Que lo que han experimentado es básicamente la reacción normal al duelo, la reacción normal ante la pérdida. En esta serie de sermones responderemos a la enorme necesidad de comprender el proceso y la normalidad del duelo, a la luz de la Biblia. Aprenderemos qué es el duelo, qué es lo que experimentamos en el proceso del duelo, cómo aceptar la pérdida y hallar propósito en esta, y cuáles son los pasos rumbo a la recuperación. A medida que vayamos reflexionando en las Sagradas Escrituras y permitamos que la verdad de la palabra de Dios y su Espíritu Santo nos acompañen en nuestros procesos de duelo, estoy seguro de que experimentaremos el consuelo y la sanidad emocional que el Dios de toda consolación puede darnos. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Tu dolor, tu sufrimiento y tu duelo no escapan del alcance de la consolación de Dios. El apóstol Pablo continúa diciendo, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufran. Mi intención con esta serie no es evocar el dolor, ni mucho menos causar más sufrimiento. Sin embargo, cuando llegas al médico con alguna fractura, es indispensable que el médico toque donde más duele, con el fin de curar. Probablemente durante esta serie la palabra de Dios tocará donde más te duele, pero no para destruirte, sino para sanarte finalmente. En esta ocasión trataremos de responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es el duelo? Jessica Curiel expresa que el duelo es la respuesta natural a una pérdida significativa. Es el proceso de decir adiós a alguien o algo que amamos y ya no tenemos. Noten que el duelo no se limita a la pérdida de un ser amado, sino que se extiende a todo tipo de pérdida que nos afecta. La sabiduría del libro de Eclesiastés nos dice que algunos sucesos en la vida son predecibles y que otros son inesperados. El Coelet, como se dice en hebreo, o predicador de Eclesiastés, que en la tradición judía y cristiana es Salomón, toma ejemplos de la agricultura como el punto de partida para aplicarlos de forma general a la vida de los seres humanos. Usando imágenes de la agricultura, el predicador de Eclesiastés declara que si las nubes están cargadas de agua, se derraman sobre la tierra. El sentido es que uno no puede controlar las dificultades de la vida aun cuando las anticipe, como es el caso de una tormenta amenazante que puede predecirse, pero que inevitablemente afectará las cosechas. Pero aún más incontrolables son las dificultades que nos sorprenden abruptamente, como lo es la caída de un árbol. El predicador continúa diciendo en la segunda parte del versículo, caiga el árbol hacia el norte o caiga el árbol hacia el sur, en donde caiga se quedará. Esta es una manera de expresar que algunos sucesos en la vida acontecen súbitamente, repentinamente, como la caída de un árbol. Con la expresión donde caiga el árbol se quedará, el predicador nos recuerda que algunas circunstancias no las podremos cambiar. Es un hecho que en la vida enfrentamos situaciones inevitables. Algunas de estas podemos predecirlas y otras son imprevistas. Cuando experimentamos pérdidas significativas, nuestras vidas son trastornadas. Usando un lenguaje coloquial, podemos decir que nuestras vidas se ponen patas arriba o que se tornan de cabeza. Algunas pérdidas en la vida podemos anticiparlas, como es el caso de un hijo que crece y se va de casa. Esto es a lo que algunos llaman el síndrome del nido vacío. O como la pérdida de nuestra juventud y salud que van desvaneciéndose a medida que envejecemos. Otras pérdidas llegan inesperadamente y nada podría habernos preparado adecuadamente para su impacto. Me refiero a pérdidas como la muerte de un ser amado, una enfermedad que ataca, un diagnóstico terminal, una casa o un negocio
que se pierde, un despido laboral que acontece, un cónyuge que exige el divorcio, una mascota que muere, entre muchas otras pérdidas. Ya sea que la pérdida que sufrimos haya sido algo que pudimos anticipar o no, haya sido grande o pequeña, lo cierto es que deja un enorme vacío dentro de nosotros. Cuando perdemos algo o a alguien significativo, nos sentimos solos. Y nos preguntamos si Dios aún puede escucharnos en nuestro dolor y sufrimiento. Y tendemos a cuestionar si Dios aún está con nosotros. Cuando perdemos a algo o a alguien significativo y somos creyentes, las preguntas comunes son: si Dios es todopoderoso, ¿por qué no hizo algo al respecto? Si Dios podía haber sanado de la enfermedad a la persona que murió, ¿por qué no hizo el milagro que tanto le rogamos? Si Dios pudo haber evitado el accidente, ¿por qué no lo hizo? O si Dios es proveedor, ¿por qué la casa se perdió? ¿O por qué el negocio quebró? En su discurso de despedida en el Evangelio de Juan, Jesucristo nos advirtió: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Lo cierto es que a pesar de nuestros sentimientos más difíciles y de nuestras emociones más oscuras, Dios ha prometido estar siempre, siempre, siempre con nosotros. Las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo son una promesa indefectible e infalible para cada uno de nosotros. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El acompañamiento de Jesús incluye las peores etapas de la vida, los momentos más dolorosos, sombríos y solitarios. Dios está siempre con cada uno de nosotros. Dios conoce nuestros miedos, temores y sufrimientos. Él nos habla en la Biblia y nos guía con su Espíritu Santo cuando enfrentamos pérdidas devastadoras. David expresó en el Salmo 34, versículo 18: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Este mismo versículo es traducido por la versión Dios habla hoy de la siguiente manera: el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Y quiero dedicar esta predicación a todos aquellos que se identifican con esto, que tienen el corazón hecho pedazos y que han perdido la esperanza. En Isaías capítulo 54, versículo 10, Dios dice por medio de su profeta: pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer. En la cosmovisión bíblica, los montes son el símbolo de estabilidad por excelencia. El sentido de las palabras de Dios es: lo más estable y firme que es conocido podría tambalear, moverse e incluso desaparecer. Pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Este mismo versículo en la versión de la palabra de Dios para todos es traducido de la siguiente manera: aunque se muevan los montes y tiemblen las colinas, mi amor por ti seguirá firme. Y mi pacto de paz no tambaleará. Lo dice el Señor, que se compadece de ti. Compadecerse significa que se identifica con tu sufrimiento o tu dolor. Ante una pérdida significativa, todo puede tambalearse, ser conmovido e incluso desaparecer, pero en la inestabilidad que produce el dolor más profundo en nosotros, el amor de Dios por nosotros sigue siendo constante, estable e inamovible. Santiago dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Aun cuando tendemos a ver el proceso de duelo como algo negativo,
debemos comprender que Dios ha puesto un potencial en dicho proceso de duelo para conducirnos a la sanidad. Recuerda que el enemigo es la muerte, no el proceso de duelo. Te lo digo una vez más. Recuerda que el enemigo es la muerte, no el proceso de duelo. En el tratado acerca de la resurrección, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 26, Pablo dice que el último enemigo que será destruido es la muerte. En efecto, la resurrección de Jesucristo nos garantiza que la muerte finalmente será destruida. Más adelante en el mismo capítulo Pablo dice, cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, Cristo revertirá la condición de corrupción y mortalidad de nosotros para hacernos incorruptibles e inmortales. Entonces se cumplirá lo que está escrito, la muerte ha sido devorada por la victoria. Se refiere a la victoria de Jesucristo. En la era venidera los efectos del pecado de la humanidad serán removidos por Dios gracias a la victoria de Cristo. A continuación, Pablo se dirige directamente a la muerte y le pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pablo cita al profeta Oseas para mofarse o burlarse de la muerte a causa de la victoria de Cristo. En Apocalipsis 21, Juan relata su visión de un cielo nuevo y una tierra nueva. En el versículo 4 predice que Dios le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Mientras esperamos que la muerte, como el último enemigo a vencer, sea destruida, podemos estar plenamente confiados en que Dios cuidará de nosotros. David lo expresó de esta manera en el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En el Salmo capítulo 48, versículo 14, el salmista expresa, este es nuestro Dios, ahora y para siempre. El Dios nuestro nos guiará más allá de la muerte. Entender esto puede traer claridad a tu alma. El enemigo es la muerte, no el proceso de duelo. Insisto en esto, el enemigo no es el proceso de duelo, el enemigo es la muerte. Esto es sumamente importante porque mientras que la muerte es un enemigo, el proceso de duelo es un recurso sanador. Si ves como tu enemigo al proceso de duelo, es decir, al recurso sanador, seguirás estando enfermo emocionalmente. Debes saber distinguir entre estos dos, la muerte y el proceso de duelo. Y decirte a ti mismo, la muerte es un enemigo que será vencido por completo al final de los tiempos. Y el proceso de duelo es un recurso que Dios me ha dado en el presente para recuperarme y sanar. En el capítulo 7 de Eclesiastés, el predicador nos brinda una nueva escala de valores con expresiones hebreas que se traducen algo así. Es mejor esto que aquello, más vale esto que esto otro. Y es aquí que ante la inminente realidad de la muerte él expresa, vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. Observen cómo Dios ha puesto en las lágrimas un potencial sanador para el corazón. Leamos este mismo versículo en un par de versiones más. La Biblia del Jubileo dice, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. La versión Dios habla hoy lo traduce así, vale más llorar que reír,
pues podrá hacerle mal al semblante, pero le hace bien al corazón. Entonces las lágrimas van produciendo sanidad en el corazón. Ese es el proceso del duelo en un versículo del libro de Eclesiastés que contiene la sabiduría divina. Dios nos hace saber que las lágrimas son un recurso para sanar el corazón. John Larson dice que el duelo es un proceso normal y saludable que en última instancia sana el desconsuelo y el profundo dolor. Ciertamente, aun cuando el duelo sea tan difícil, es precisamente el proceso de duelo el que nos permite recuperarnos de una pérdida significativa. Si lo puedo decir de una manera más explícita, la muerte es un enemigo. El proceso de duelo es un amigo. La muerte es un enemigo, el proceso de duelo es un amigo. Es por esto que en lugar de evitar el proceso de duelo, debemos caminar dicho proceso, porque este es el rumbo a la recuperación. Evitar el proceso de duelo nos deja estancados sin una resolución adecuada. En cambio, caminar el proceso de duelo de la mano de Dios nos conduce a la sanidad emocional y a la recuperación que solamente Él puede darnos. Sin embargo, el duelo es desordenado e impredecible. Este no sigue un patrón ni un calendario establecido, tampoco tiene un tiempo definido de duración. El duelo no debe ser entendido como un proceso lineal, sino como un vaivén en una espiral desordenado y confuso. El duelo no se mueve linealmente avanzando gradualmente hacia un punto fijo. El duelo es más bien un ir y venir, un avanzar y retroceder, un subir y bajar, enredado, en una especie de espiral amorfa que en última instancia se va encaminando poco a poco hacia la resignación y la sanidad emocional. Norman Wright dice en su libro titulado Recovering from the Losses in Life, recuperándose de las pérdidas en la vida, lo siguiente: el duelo es toda una maraña de sentimientos. El duelo es toda una maraña de sentimientos. Si me permiten esta analogía, el duelo es una montaña rusa emocional enmarañada, enredada, llena de sentimientos diversos e intensos. Algo así como lo que ejemplifica el siguiente dibujo. Aquí ven a un individuo que está arribando a la resignación, a la recuperación y a la sanidad emocional. Pero vean todo lo que atravesó antes. Ese es el proceso de duelo. Algunas veces sentirás que has avanzado, pero luego te percatarás de que volviste a retroceder. Sientes que mejoras y que empeoras, que subes y bajas. Pero debes tener ánimo porque es de esa manera inestable y revuelta que finalmente, de la mano de Dios, arribarás a la resignación, la recuperación y la sanidad emocional. El duelo tampoco es un proceso uniforme. Así como ninguno de nosotros tiene el mismo rostro ni las mismas huellas digitales, el proceso del duelo es único e individual para cada persona. Erróneamente tendemos a calificar y comparar el duelo de los demás con expresiones como fulanito la está pasando muy mal, pero menganito está como que nada. Y a veces hasta tendemos a medir el amor por cómo nosotros interpretamos que les afecta la muerte de un ser amado. Y no hay nada más equivocado que eso. Varias personas podrían tener en común la pérdida de un mismo ser amado, pero ninguna de estas personas tendrá un duelo idéntico al de la otra. En verdad, no nos compete evaluar el duelo de la gente. No es asunto nuestro. Lo que sí es importante que hagamos es que acompañemos a las personas que sufren.
una pérdida. Pablo lo dijo de la siguiente manera: alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. El tiempo no cura nada, pero Dios nos va curando a través del tiempo. El duelo no se provoca ni se frena, simplemente se deja fluir. Cuando perdemos a alguien o algo significativo, también nos enfrentamos a un conjunto de pérdidas secundarias. La vida ha cambiado, ya no es la misma. Es posible que ya no tengamos nuestras rutinas diarias, que nuestros planes futuros hayan sido trastornados, que nuestras expectativas hayan sido frustradas, que nuestros ingresos se hayan visto afectados, que los roles a los que nos habíamos acostumbrado ya no existan más. En el duelo, el recuento de los daños involucra la pérdida primaria y las pérdidas secundarias. Algunas de estas pérdidas secundarias podrían ser como las siguientes. La pérdida de la identidad, por ejemplo. Nos preguntamos cosas como: ¿quién soy yo ahora sin la persona que murió? O ¿quién soy yo sin el trabajo que perdí? Otra pérdida secundaria puede ser la pérdida de la seguridad. Nos cuestionamos cosas como: ¿y ahora cómo voy a seguir adelante yo solo? ¿Cómo voy a lograrlo por mi cuenta? ¿O cómo se van a pagar las facturas? Otra pérdida secundaria suele ser la pérdida de los planes futuros. Nos preguntamos: ¿cómo voy a enfrentarme a un futuro diferente del que yo esperaba? ¿Y qué hago ahora con todo lo que soñé junto a la persona que murió? ¿O qué va a hacer de mí sin el empleo que perdí? Otra pérdida secundaria puede ser la pérdida de las rutinas de la vida. Nuestra vida involucra una combinación de múltiples rutinas. Y cuando perdemos a alguien que amamos, nos cuestionamos: ¿qué se supone que debo hacer ahora conmigo? Si siento que he perdido el rumbo y el sentido mismo de la vida. C.S. Lewis, quien perdió a su esposa por causa del cáncer, escribió en su libro titulado A Grief Observed, un duelo observado, lo siguiente: nadie me dijo nunca que el duelo se parecía tanto al miedo. Nadie me dijo nunca que el duelo se parecía tanto al miedo. Todos queremos un mundo que tenga sentido, que sea predecible y ordenado. Anhelamos una vida en la que podamos protegernos del dolor y evitar el sufrimiento. Sin embargo, las pérdidas de la vida nos hacen conscientes de que no estamos en control como pensamos. Al sentirnos fuera de control, los síntomas inmediatos son miedo e impotencia. Entonces, reactiva e instintivamente buscamos recuperar el control que creíamos ilusamente tener, para volvernos a dar cuenta de que esta no es la solución, porque en definitiva no estamos en control. En última instancia, la verdadera solución radica en rendir nuestro deseo de control y ponerlo todo en las manos de Dios. Parte del proceso de duelo implica enfrentar las preguntas que jamás pensamos que llegaríamos a hacernos. Pero podemos enfrentar esos cuestionamientos con confianza y total seguridad, sabiendo que Dios nos sostendrá y guiará en cada momento. En la Biblia, el rey David experimentó muchas bendiciones y victorias, pero también muchas pérdidas y fracasos. ¿Cuántos han estudiado la vida del rey David? ¿Cuántos la han leído en las Escrituras? Es una vida llena de contrastes, muy similar a la de cualquier ser humano, llena de bendiciones y victorias, pero también de muchas pérdidas y fracasos.
Después de derrotar a Goliat, el gigante, David perdió su seguridad cuando el rey Saúl se puso celoso de su fama creciente y trató de matarlo. David perdió su confianza en el rey Saúl, quien debería haber sido un buen gobernante y un buen suegro para él, pero que fue absolutamente todo lo contrario. El mejor amigo y aliado más cercano de David, Jonatán, murió en la batalla contra los filisteos. El hijo recién nacido que David tuvo con Betsabé también murió. La hija de David fue violada por otro de los hijos de David. Ese hijo que cometió la violación fue asesinado más tarde. Durante un tiempo, David perdió su reino cuando su hijo Absalón dio un golpe de estado. David también perdió el respeto de su hijo, que lo humilló en público. Absalón murió en la batalla rebelándose contra su padre David. David deseaba construir un templo para el Señor, pero ese no era el plan de Dios para David. Por consiguiente, su proyecto tan anhelado fue truncado. Literalmente, David perdió el proyecto de su vida. El proyecto que más le apasionaba era construir un templo para Dios, y perdió ese proyecto. Fue el hijo de David, Salomón, quien tiempo más tarde construiría el templo. La historia de David nos recuerda que incluso un rey poderoso y un hombre conforme al corazón de Dios experimentó pérdidas, fracasos, dolor y duelo en el curso de su vida. Sin embargo, en uno de los momentos más desesperados de su vida, David le dijo a Dios: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. ¿Recuerdan que C.S. Lewis dijo que el duelo se siente demasiado como el miedo? Que el duelo es demasiado parecido al miedo. David dice eso: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Esto tiene el sentido de alabo su promesa. Confío en Dios y no siento miedo. En Isaías capítulo 41, versículo 13, Dios dice: yo soy el Señor, tu Dios, que te sostiene por la mano derecha y te dice: no tengas miedo, que yo te ayudo. ¿Necesitas escuchar a Dios en este proceso difícil? Esto es lo que Él te dice: no tengas miedo, que yo te ayudo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro nos invita en su primera carta, capítulo 5, versículo 7, a hacer lo siguiente: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Ustedes le importan a Dios, es el sentido. Por lo tanto, echen sobre Él, depositen sobre Él todo lo que les está afectando emocionalmente. Y estas son las conclusiones de este mensaje. No te desanimes si las cosas empeoran antes de mejorar. No te desanimes si las cosas empeoran antes de mejorar. La muerte es la máxima expresión de la caída que ocurre en Génesis capítulo 3. Sus repercusiones emocionales sobre nosotros son inmensas. Si en el proceso de duelo sientes que te estás entristeciendo más o hundiendo más, no necesariamente significa que estés fallando, ni que esto sea anormal. Estás probando plenamente lo horrible que es la caída. No te rindas. El dolor eventualmente comenzará
a disminuir. Vemos cierto patrón en las Escrituras de que cuando las cosas empeoran, después pueden mejorar. Lo vemos en la esclavitud del Éxodo. Regresa finalmente Moisés después de haber estado en el exilio y hay una esperanza de que las cosas mejoren, pero empeoran. Las plagas no fueron nada fáciles de llevar para los hebreos. Las plagas afectaron a los egipcios y también a los hebreos, exceptuando la 10ª plaga, en la que Dios les mandó a untar la sangre del cordero que habían sacrificado por la familia en los dinteles de las puertas. Así es que las cosas pueden empeorar antes de mejorar. Lo vemos en la misma vida de Jesús. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Jesús sufre lo indecible en la cruz. Y cuando las cosas empeoran, y Él dice desde la cruz, consumado es, entonces todo empieza a mejorar. La resurrección al tercer día sucede, el perdón de nuestros pecados acontece y nuestra esperanza de vida eterna llega. Si las cosas empeoran, no significa que no vayan a mejorar. El duelo es un recurso divino, cuya finalidad es la recuperación y la sanidad emocional de los dolientes. Esto sucede desde que la muerte aparece en escena en Génesis capítulo 3. Dios responde a este suceso dándonos como un recurso el duelo. ¿Por qué? Porque Él creó nuestras emociones y Él sabe cómo necesitamos procesar la pérdida que es consecuencia del pecado. La siguiente conclusión es que el duelo es ineludible, no hay forma de evitarlo. Por lo tanto, debes darte la oportunidad de sentir el dolor y llorar tu pérdida. Si bloqueas el duelo, solamente te quedarás estancado sin una resolución adecuada. Y harás una especie de bodega en tu alma que estará llena de emociones rezagadas que tarde o temprano te afectarán incluso psicosomáticamente. Es decir, podrían llegar estas emociones a afectar tu cuerpo y tarde o temprano, como lo he dicho, saldrán a flote. Es mejor que dejes fluir lo que hay en tu corazón delante de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús dice en el Sermón del Monte que ingresemos a nuestro aposento, a nuestro cuarto y cerrada la puerta, hablemos con el Padre? Es de esa manera que también nos enfrentamos al duelo. Cerramos la puerta del aposento y a solas con Dios derramamos nuestros corazones, dejando que el dolor que sentimos por la pérdida fluya, sea derramado delante de Dios. Ese es el lugar más seguro. Por último, no puedes curarte a ti mismo. Por consiguiente, debes permitir que sea Dios quien gradualmente vaya sanando tu alma. El autor de Hebreos nos presenta la esperanza como el ancla del alma. Esta es la definición más ilustrativa en la Biblia acerca de qué es la esperanza. Si quieres un concepto bíblico de qué es la esperanza, la respuesta es esta: el ancla del alma. La esperanza es el ancla del alma. Leamos Hebreos capítulo 6, versículo 19. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo. No se refiere a detrás del velo del templo de Jerusalén, sino que se refiere a que esta esperanza llega hasta el lugar santísimo del cielo, a las profundidades de la presencia de Dios. Gregory Floyd, en su libro
titulado A Grief Unveiled, un duelo revelado. Observa que la esperanza está simbolizada en la iconografía cristiana por un ancla. ¿Y qué hace un ancla? Mantiene el rumbo del barco cuando el viento y las olas lo atacan. Pero el ancla de la esperanza está hundida en el cielo, no en la tierra. Esto es muy profundo. El ancla del alma, que es la esperanza, está anclada en el cielo, no en la tierra. Traje con fines ilustrativos este ornamento, no es más que un adorno que tengo en mi oficina, y cada vez que lo veo pienso en la esperanza. Esta es la iconografía cristiana para la definición de lo que es esperanza, el ancla del alma. Es como si tu alma fuese un barco que está enfrentando una tempestad emocional, una turbulencia de sentimientos intensos. Entonces estás en un vaivén, en un ir y venir, siendo sacudido por el dolor de la pérdida. Pero luego tienes como recurso en tu alma, que está al borde del naufragio, dentro de ese caos emocional, algo que se llama la esperanza. Una esperanza que es esta ancla del alma, que tú lanzas para anclar tu alma, no en esta tierra, sino que el autor de Hebreos lo deja muy claro. La anclas en las profundidades del cielo, en la presencia misma de Dios. Si el viento de las olas de la pérdida está golpeando tu alma, es el momento indicado para poner tu esperanza en Cristo. Insisto en esto, no anclando tu alma a esta tierra, sino al cielo, en las profundidades de la presencia de Dios. Por favor, permíteme orar por ti. Señor, te damos gracias por hablarnos a través de tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, todos hemos experimentado pérdidas a lo largo de nuestras vidas. Todos hemos sufrido el hecho de perder algo o a alguien que amamos. Así es que, Señor, hoy venimos delante de ti reconociendo que solo tú eres nuestro refugio, que separados de ti nada podemos hacer. Y hoy comprendemos que, como una respuesta a la maldición de la muerte, misericordiosamente nos diste un recurso que se llama proceso de duelo. Hoy entendemos que el enemigo a vencer es la muerte en la posteridad, pero que en el presente tú nos has dado este recurso sanador llamado proceso de duelo. Señor, vemos este proceso de duelo en muchos personajes de la Biblia. Desde que la muerte entró
en escena después de la caída en Génesis 3. Gracias, Señor, porque no tenemos nada que temer. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú eres el Dios que nos guía más allá de la muerte. Estamos seguros en ti. Señor, lo que es difícil es extrañar a los que amamos. Lo que es difícil es que nuestro corazón está en medio de una tempestad. Nuestra alma está en medio de una tempestad emocional, de una turbulencia sentimental. Y aún así se suma el hecho de que nuestro corazón es engañoso. Por eso hoy, Señor, en nuestra desesperación y el dolor más profundo, vemos lo que también tú nos has dado como un recurso en nuestra alma que está al borde del naufragio: la esperanza, el ancla del alma. Y lanzamos esa ancla no a la tierra, sino a lo más profundo del cielo, donde tu presencia es aún más evidente. Señor, gracias porque tú eres omnipresente y estás en todo lugar, pero el autor de Hebreos quiere hacernos claro que nuestra esperanza, que es el ancla del alma, debe ser lanzada hacia las profundidades de Dios, hacia las profundidades de la presencia de Dios, en el mismo lugar santísimo del cielo. Es de esa manera en la que mi tormenta emocional y mi tempestad sentimental se conecta con la santidad de Dios, con la esperanza que Dios da, con la sanidad que Dios da. Porque Él habita la altura, la eternidad y la santidad, es lo que dice Isaías 57:15, pero también está con el quebrantado de corazón, es decir, con el que tiene el corazón hecho pedazos y que tiene un espíritu humilde. El espíritu humilde significa reconocer que no hay sanidad ni cura para esto fuera de Dios, que Él es el único sanador de nuestra alma, de nuestras emociones, de todo nuestro ser. Por eso, Señor, hoy oro por mis hermanos, para que ellos puedan acompañar su tristeza de esperanza. Como dijo Pablo, no quiero que ignoren lo que ha sucedido con los que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pablo dice, sí pueden entristecerse, pero nunca abandonando la esperanza. Vinculando esto con el concepto de la esperanza de Hebreos, entendemos lo siguiente: entristezcanse, pero lancen el ancla de su alma, que es su esperanza, a lo más profundo de Dios. Tristeza y esperanza, tristeza y esperanza. No te rindas, no te desanimes. Dios está contigo y gradualmente, paso a paso, poco a poco, peldaño a peldaño, irás conociendo la resignación. Un principio del libro de Eclesiastés es que es mejor la resignación que la indignación. Cuando esa resignación llega, vas recuperándote y sanando, pero toda la obra es de Dios. Nosotros fallamos y caímos en Génesis 3, la muerte entró, pero Dios sigue dándonos sanidad y consuelo. Él es el Dios de toda consolación.
Si las cosas empeoran, no significa que no vayan a mejorar. Si las cosas empeoran, no significa que no vayan a mejorar. Pon tu confianza en Dios. Cree en Él. Y recuérdate que Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Te damos gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Cristo. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Él como nunca antes lo has hecho. Dile, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios: Señor Jesús, me entrego a ti. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Sálvame, Jesús. Me entrego a ti tal cual soy, tal cual estoy. En tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, hemos orado. Amén y amén. Todos hemos sufrido algún tipo de pérdida en la vida. Muchas personas se encuentran en medio de procesos complicados de duelo. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Duelo y fe. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará.